Dios les bendiga, amados hermanos del tabernáculo, en esta mañana de domingo, un día más que el Señor nos regala para adorar y bendecir su santo nombre. Venimos en agradecimiento al Señor en esta hermosa mañana para dirigirnos a ustedes en una clase más, una enseñanza preciosa acerca de las otras cartas del apóstol Pablo. Pero antes de empezar, quiero que hagamos una oración para pedir la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Él nos guíe en esta mañana. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Incline su rostro y adoremos al Señor. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos regalas para poder acercarnos al trono de tu gracia. Padre, te agradecemos por el techo, el abrigo, el sustento, el cuidado que has tenido de nosotros hasta este momento, Padre. Te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestros hogares. Padre, te doy gracias por cada uno de esos hermanos que están esta mañana conectándose a esta enseñanza, Padre. Te ruego, Señor, que tú les hables, Señor, que no sea yo, que sea tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo. Padre, supliendo todas las necesidades que hay en medio de nosotros a través de esta enseñanza. Padre, llena nuestros corazones, Padre Santo. Ilumínanos, Espíritu Santo, con tu presencia en esta mañana. Pongo en tus manos mi vida, Señor, para que seas tú usándola como un vaso útil en tus manos. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les decía que vamos a estudiar una clase más titulada Las otras cartas del apóstol Pablo. Ya estudiamos una parte, hoy vamos a estudiar Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Primera de Juan y el libro de Judas, y así el Señor nos concede, ¿verdad?, que podamos con el tiempo. Y el versículo clave que en esta lección nos corresponde memorizar se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, en primer lugar, vamos a hablar de tres cosas que afectan gravemente la vida del ser humano. Y esas tres cosas son, número uno, la muerte, el pecado y la corrupción. En orden específico, el pecado, la muerte y la corrupción. Tres cosas que afectan gravemente la vida de un ser humano. Note que el cuerpo del hombre tiene dentro de sí el principio o la semilla de la corrupción, y lo mismo sucede con el mundo en el cual el hombre vive. Tienen la semilla, por lo tanto el hombre se deteriora, el hombre decae, el hombre muere y vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Entonces, esa semilla de corrupción, hermanos, es originada por el pecado. El pecado es ni más ni menos que el egoísmo o la lujuria en la persona, porque pecar es actuar en contra de Dios, es actuar en contra de los demás e inclusive en contra de uno mismo. Eso es pecado. Ahora, cuando el hombre, hermano, ofende, cuando actúa de manera egoísta, hace lo que desea en vez de hacer lo que debe de hacer, hermanos, cuando actúa en contra en lugar de hacerlo a favor, entonces está energizando y poniendo en marcha el proceso de corrupción en su vida. El egoísmo del hombre en estos tiempos lo corrompe a él mismo y corrompe también al mundo en que ese hombre y esa mujer viven. Entonces, su egoísmo corrompe la relación entre él y Dios, corrompe su relación entre él y otras personas. Por consiguiente, hermanos, el pecado, es decir, el egoísmo, ha causado y sigue causando la muerte, tanto física como espiritual, en todo el mundo. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros en esta mañana aprendamos acerca de que hay alguien que ocupa un primer lugar y que es el único que puede borrar toda esa corrupción, ese pecado y esa muerte. Y eso es la preeminencia de Cristo Jesús en primer lugar. Porque Jesús le llamamos preeminencia, explicaba la vez pasada, pero en esta mañana es otro tipo de explicación, porque preeminencia de Cristo primero porque Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dicen así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, note que Jesucristo es el vocero supremo de Dios. Esta es la primera razón por la que Jesucristo, vamos a decir en esta mañana y lo vamos a recalcar, que es superior a los profetas, porque estamos hablando de que Dios le habló al mundo. Esta es la primera razón entonces. Ahora, tenga en cuenta la gloriosa verdad que la Biblia nos declara. Dios le ha hablado al hombre. Eso es una gran verdad. La Biblia lo declara, Dios le ha hablado al hombre. La mayoría de las personas, hermanos, se equivocan cuando piensan de Dios que Él se encuentra muy lejos, que se encuentra en una parte del espacio exterior tan lejos que no se da cuenta ni le interesa lo que le sucede al hombre y al mundo en que el hombre vive, que es indiferente. Eso es lo que piensa mucha gente, pero lo cierto de todo es lo contrario a esto. Porque Dios se preocupa por la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Se preocupa por las pruebas, se preocupa por los problemas, se preocupa por el pecado, el mal, el sufrimiento y la enfermedad, por la muerte y la destrucción, hermanos. Se preocupa por todo lo que nos sucede a nosotros en este mundo. Por tanto, Dios nos ha hablado por eso. Él nos ha dado las maravillosas palabras de vida y de liberación a través de la Escritura. Él nos ha dicho exactamente cómo va a vencer las pruebas y tentaciones, la corrupción y la muerte de este mundo. Él lo ha declarado, gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo Dios le ha hablado al hombre? Porque muchos creen que es que van a escuchar la voz audible de Dios en un momento dado, que Dios les va a hablar y van a escuchar la voz de Él en sus oídos. ¿Cuándo Dios es que ha hablado? ¿Y dónde es que nosotros podemos encontrar el testimonio de la palabra de Dios? Muchos no lo saben. Si en verdad Dios no se encuentra en un lugar lejano, si Dios en verdad le ha hablado al hombre, entonces debemos hallar su palabra y prestarle atención. Si es que estamos diciendo que Él se encuentra cerca, si es que estamos diciendo que Él le ha hablado, debemos de encontrar esa palabra y de poner atención a esa palabra. Porque la palabra, hermano, o la palabra de Dios significa vida eterna y victoria sobre todo el mal, sobre las pruebas, sobre la corrupción y la muerte de esta vida. Entonces, ¿dónde se encuentra la palabra de Dios? Hermanos, la podemos encontrar por lo menos en dos lugares, los más específicos que nos muestra el Señor. Lo podemos encontrar en dos lugares. En primer lugar, la palabra de Dios se encuentra en la revelación misma que Dios ha hecho. Aleluya, y que le ha hecho a través de los profetas del Antiguo Testamento, la revelación que el mismo Dios le dio a los profetas en el Antiguo Testamento. En otras palabras, la Biblia dice que en tiempos remotos Dios le habló al hombre, a la humanidad, por medio de los profetas, es decir, por medio de personas a quien Él eligió, escogió para proclamar su palabra al mundo. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Amados, son los hombres llamados, escogidos directamente por Dios en el Antiguo Testamento y que son parte del fundamento de nuestra fe, de nuestra iglesia. Y note que aunque dice la Biblia que eran hombres, deberíamos de considerar un aspecto significativo en esta declaración. Eran hombres, pero Dios habló a través de esos hombres llamados profetas. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios los escogió, Dios los capacitó para poder traer la revelación de Él al mundo. Hermano, ¿cómo lo hizo? En diversos momentos, es decir, en muchas partes, en muchas revelaciones separadas, en muchos momentos diferentes Dios habló de muchas maneras. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún hombre podía recibir y comprender o explicar la revelación completa de Dios. Dios, hermano, y su verdad son demasiado grandes para cualquier hombre. Por tanto, Dios tuvo que revelarse ante muchas personas diferentes y tuvo que usar muchas formas diferentes para hablarle a los hombres, porque ningún hombre podría jamás retener o manifestar toda la revelación de Dios. Y la mayor parte de la profecía apuntaba a una sola cosa, y ese era el problema, no podían captar todo, porque apuntaba a un solo blanco. ¿Y sabe cuál era? Al Mesías prometido. Toda la profecía apuntaba al Mesías prometido.
porque se tuvo que dar una apertura gradual de la mente de los hombres que Dios iba a usar en lo concerniente al Mesías. No era fácil que lo pudieran entender. ¿Cómo iban a hablar de alguien que iba a venir a la tierra a morir por los pecados de la humanidad? Tenía que verse preparado primero la mente de esas personas concerniente a lo que iban a revelar de parte de Dios, que era la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, note algunos ejemplos que le voy a dar de la forma en que Dios habló a través de los profetas acerca de Jesucristo y el cumplimiento de esas profecías, porque habló de diferentes maneras, como ya le dije. Dios habló primeramente, la Biblia lo dice, a Adán. ¿Cuántos saben eso? Y le dijo que el Salvador vendría de la simiente de la mujer. Usted lo puede leer en capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Pero Dios le habla a Abraham luego y le dice que el Salvador vendría de su simiente en el mismo Génesis 12. Luego le habla a Jacob y le dice que el Salvador vendría de la tribu de Judá, Génesis 49. Luego le habla a David y le dice que el Salvador nacería de su casa. Hermano, segunda de Samuel lo dice, capítulo 7. Luego Dios habla a través del profeta Miqueas y dice allí que el Salvador nacería en un lugar establecido que se llama Belén. Aleluya. Note usted que Dios habla posteriormente a través del profeta Isaías, solo por mencionar algunos, y dice allí que el Salvador nacería de una virgen. Isaías capítulo 7 lo relata. Hermano, esto es interesante porque vemos cómo el Señor abrió la mente de aquellos primeros hombres. Pero note también las diferentes formas en las que Dios le habló a los profetas. Yo quiero que usted abra su mente en esta mañana y entienda estas cosas, cómo es que Dios habla, cómo ha hablado y cómo sigue hablando nuestro Dios, aleluya. Es un Dios que nos vive hablando, vive comunicándose con nosotros. Note usted las diferentes formas en las que Dios habló a través de esos profetas. Primero le habla a Moisés con una gran voz tronante en medio de una tormenta, en Éxodo 19 lo dice. Ahí le habla a Moisés. Pero después note usted la diferencia, hermanos, cómo Dios le habla a Elías con una voz apacible en Primera de Reyes 19. Después le habla a Isaías en una visión, pero también le habla a Samuel en un sueño. O sea, Dios, hermano, es soberano, es infinito. Dios puede hablarnos de la manera que Él quiere, y esa fue la manera en que Dios nos habló en el tiempo pasado, a través de ellos en las maneras diferentes. Hermano, y así yo podría continuar la lista, porque Dios le habló a sus profetas de muchas formas diferentes, pero debemos entender lo siguiente. Cada profeta podía transmitir solo una parte de la revelación, hermano, de Dios. Solo una parte de la revelación de Dios, porque ninguno de ellos podría transmitir la revelación de Dios completa. Toda la revelación no la podía transmitir. Pues la entera revelación de Dios, hermano, no se encuentra en los profetas. La entera revelación del Padre no se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde se encuentra? Hermano, esto nos refiere al segundo aspecto del cual yo quiero hablar. Primero dijimos que la palabra de Dios se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento. Note usted, pero en el segundo aspecto notamos que la palabra de Dios, hermano, se encuentra en su revelación, se encuentra en su Hijo. O sea, la palabra de Dios, su entera revelación, la vamos a encontrar en la vida de su Hijo, en la aparición del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Dice la Biblia exactamente, en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Hermano, esta es la más increíble que usted se puede imaginar. Esto es lo más tremendo que un ser humano pueda escuchar. Nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Por qué es increíble? ¿Por qué es tan resonante en nuestros oídos? Porque Dios no pudo enviar, hermanos, a un mensajero mejor con su palabra que su propio Hijo llamado Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta mañana? Hermano, y esta es la increíble declaración de este pasaje, bendito sea su nombre. Dios ha enviado, hermano, Dios ha enviado a su propio Hijo. Dios envió a su propio Hijo para que proclame su palabra a los hombres. Qué lindo es nuestro Dios, que Él no escogió un ángel, Él no escogió a un querubín ni a un serafín. Él escogió a su propio Hijo para que viniera a proclamar su mensaje, su declaración, su palabra bendita a la humanidad.
Antes de que Cristo, hermano, ningún hombre podía captar y comprender a Dios cabalmente. Y ningún hombre podía proclamar cabalmente la palabra de Dios. Porque los hombres solo podían comprender y podemos comprender una parte, un fragmento de Dios, porque nuestra mente es finita. Pero ahora el propio Hijo de Dios ha venido a la tierra y ha revelado al Padre, a Dios, proclamando todo cuanto Dios es. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Ahora, note usted, hermanos, que es el mismo Jesucristo quien constituye la revelación de Dios. Él es el que constituye la revelación de Dios. Él personifica la palabra de Dios. De hecho, hermano, Él es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Todo lo que Dios haya querido decirle al mundo, al hombre, está dicho en la persona de Jesucristo. Hermano, Él es la experiencia perfecta de la mente de Dios. Todo lo que el hombre necesita conocer acerca de Dios y la conquista de la vida, con todas sus pruebas, con toda su corrupción, con toda su muerte, se ve en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es algo maravilloso porque significa que Dios, hermano, no ha dejado a oscuras al hombre como muchos piensan, tratando de encontrar la verdad de la vida y la muerte y aún después de la muerte. Dios nos ha declarado todas sus cosas a través de la Escritura, a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tal razón podemos decir en esta mañana que si Jesucristo es la revelación completa de toda la mente de nuestro Padre Dios, entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7 lo declara, capítulo 7, versículo 26 y dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo tendría que ser? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué preciosas palabras. Qué mejor sacerdote el que nosotros tenemos. Y no es sacerdote, es sumo sacerdote, que es muy distinto. Gloria al Señor. Ahora, Jesucristo es el sumo sacerdote, dice ahí, con una vida perfecta, con una vida recta. Hermano, sí, sin equivocaciones. La clase del sumo sacerdote que nosotros necesitamos y necesitábamos cuando Él no estaba. Ahora lo tenemos. Ese es el sumo sacerdote, Jesús. He aquí Jesús como el verdadero y sumo sacerdote. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. ¿Por qué está en ese lugar el sumo sacerdote nuestro? Primero porque Jesucristo, como narra el texto bíblico allí de capítulo 7, versículo 26, primero porque Jesucristo es santo. Por eso es nuestro sumo sacerdote, en primer lugar. ¿Qué significa santo? Hermano, hay una religión falsa que conoce la palabra santo, pero le da un sentido distinto. Y lo estudiamos nosotros muchas veces en los institutos bíblicos, dando las clases, y nos damos cuenta del error que han cometido, y es por eso que el mundo está perdiéndose, porque no enseñan correctamente la palabra de Dios. Creen que un santo es alguien que ha muerto, y después de muerto, por las obras que hizo, se convirtió en un santo, y eso no es lo que significa la palabra santo. La palabra santo significa apartado y separado para Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Es decir, ser apartado del pecado y del mal y dedicado a la vida completa para Dios. Jesucristo se encuentra, hermanos, apartado perfectamente y eternamente del pecado y libre de la conducta inmoral de este mundo. Jesucristo entonces es absolutamente santo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero la segunda palabra que aparece ahí, que es la que hace que nuestro sumo sacerdote esté allí a la diestra del Padre, es que Jesucristo es inocente, dice el versículo 26. O sea, eso quiere decir, no es malo, está libre de toda malicia. Por esa razón Jesucristo nunca lastimó a ningún hombre mientras estuvo en la tierra. No lo hizo. Podríamos decir que Jesucristo era tan bueno que en Él no había más que bondad y amor de Dios en Él. Era lo que había dentro de Jesucristo. Y eso fue lo que Él compartió con la humanidad, lo que Él enseñó a la humanidad, lo que la humanidad debería de practicar hoy en día. Jesucristo es absolutamente inofensivo e inocente. Por eso está a la diestra del Padre intercediendo como el sumo sacerdote. Ahora, note en tercer lugar la tercera palabra. Dice que es inmaculado.
Otra palabra que le han dado mal sentido, la religión de la cual estoy diciendo, la religión católica, llaman inmaculada a María, la que fue madre de Jesús cuando estuvo en carne. Y la palabra inmaculada, hermano, es una palabra que implica gran sentido. Quiere decir que no tiene manchas del pecado. Y eso no es lo que dice la Biblia acerca de María. Solo lo dice de Jesús, el cual no tiene manchas del pecado, absolutamente libre de toda impureza, de toda suciedad y profanación moral de este mundo. Jesucristo estaba completamente libre de cualquier cosa que le impidiera acercarse a Dios. Él es absolutamente inmaculado. No hay un ser humano en la tierra que pueda llenar este requisito. Solamente Jesucristo es inmaculado, apartado, limpio, sin manchas de pecado. La cuarta palabra que nos da ahí el versículo que estamos leyendo, hermano, es que dice que Jesucristo se encuentra separado de los pecadores. Obviamente que sí. Se encuentra separado, es decir, Él es totalmente diferente de todos los pecadores. Hermano, Él nunca pecó, lo dice la Escritura. Él nunca cedió ante el pecado. Él fue tentado, como dice la Biblia, como somos tentados todos los hombres. Pero Él nunca cedió ante la tentación. Por lo tanto, Él se encuentra apartado, completamente separado y diferente de todos los demás hombres de la humanidad. Perdón, Jesucristo es el hombre perfecto e ideal para estar fungiendo su lugar de sumo sacerdote. Hermano, Jesucristo se encuentra absolutamente separado, no hay duda alguna, de los pecadores. En quinto lugar, la quinta palabra que me llama la atención ahí es que Jesucristo es hecho más sublime que los cielos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Por nuestro Salvador, por nuestro gran sumo sacerdote. Es más sublime que los cielos. Esto significa, hermanos, que solo Jesucristo resucitado de entre los muertos es el que se levantó. Él fue levantado de los muertos para no morir nunca más. Por eso es más sublime que los cielos, porque Él se levantó de los muertos y Él no murió nunca más. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros, nos narra, hermano, una historia de otras personas que fueron resucitadas. Pero ¿qué pasó? Esas personas morirían nuevamente posteriormente. Pero Jesucristo no. Solo Él fue resucitado para nunca morir jamás. Por eso Él es más sublime que los cielos, dice la Biblia, gloria al Señor. Mire la otra palabra en sexto lugar. Solo Jesucristo fue llevado al cielo en forma corporal. Alabe lo que Él vive. Y así vamos a viajar nosotros cuando Él lo venga a llevar. Él ascendió en forma corporal para permanecer para siempre en la presencia misma del Dios Padre, gloria a Dios. Solo Jesucristo fue exaltado a la diestra de Dios. Ningún hombre ha llegado a estar sentado a la diestra de Dios. Solo Jesucristo. Él fue exaltado para nunca abandonar la posición de soberanía como Señor supremo, majestuoso del universo. Gloria al Señor. En otras palabras, hermanos, Jesucristo es hecho más sublime que los cielos en un sentido perfecto y absoluto de la palabra. Él se sienta como el sumo sacerdote perfecto ante el trono de Dios para siempre. Gloria al Señor. Hermano, por todas estas verdades bíblicas que yo le acabo de narrar, es que nosotros podemos decir que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que posee una vida perfecta. Recuerde, hermano, y le quiero recordar algo de la historia, que el sumo sacerdote de entre los hombres tenía una función primordial. ¿Cuál era? Hacer sacrificios por los pecados de las personas. En realidad el sumo sacerdote mismo lo hacía una vez al año. Entonces los sacerdotes regulares hacían sacrificios por los pecados a diario cuando las personas venían al momento de la confesión de sus pecados. Ahora, note que el único día del año en que el sumo sacerdote hacía sacrificio era un día muy especial y ese día era conocido como el día de la expiación. Era especial porque era el día en que el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero pascual o del cordero expiatorio al lugar santísimo. Y lo que hacía es que la rociaba sobre el asiento de la misericordia del arca del pacto. Hermano, esta era la única vez que el hombre podía entrar al lugar santísimo, porque era el lugar donde moraba la misma presencia de Dios. Imagínese usted, amado hermano, imagínese usted entrar a la presencia de Dios solamente un día al año y luego
Solo el propio sumo sacerdote podía acercarse a Dios. Hoy nosotros estamos libres de esa acepción. Hoy nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia, y lo dice su palabra. Y no necesitamos que otro interceda por nosotros. Tenemos un solo intercesor. Alabe lo que él vive. Aleluya. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Pero fíjese usted, hermano, que Jesucristo es el sumo sacerdote con el sacrificio perfecto. Porque el sumo sacerdote, hermano, era sencillamente un hombre que era imperfecto, era pecaminoso. Hermano, cometía pecados igual que cualquier hombre de nosotros y era imperfecto. Entonces tenía que llevar sacrificio también para él mismo. Y leíamos en el versículo anterior que Jesucristo era perfecto y no había cometido pecado. Por ende, cuando él sacrificó su vida por los pecados de los hombres, fue un sacrificio, dice la Biblia, perfecto. Por ser perfecto, entonces no se tendrá que volver a hacer nunca más. Él ya lo hizo una vez. Su sacrificio se tuvo que hacer solo una vez, porque él es el sumo sacerdote perfecto. Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Ahora, note que Jesucristo es el sumo sacerdote con una constitución perfecta, porque los hombres son constituidos sacerdotes por la ley, lo dice la Escritura. Son constituidos por la ley. Solamente la ley podía constituir a los sacerdotes. La ley no puede constituir a nadie más que a los hombres con debilidades, con padecimientos, hombres que son imperfectos y pecaminosos. Pero el mensaje glorioso de este pasaje, hermano, ofrece la esperanza eterna para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dos cosas maravillosas. Dios nos ha dado su palabra, que Él dice que nos dará un sumo sacerdote perfecto y eterno para salvarnos. Y Dios ha jurado que cumplirá su palabra. Dios nos lo ha confirmado con una doble certeza. ¿Sabe cuál es? Jesucristo, el Hijo de Dios, está consagrado para siempre. Note que la palabra consagrado que miramos acá significa que está perfeccionado. Jesucristo es el sumo sacerdote perfeccionado y eterno que Dios prometió y juró enviar para salvar al hombre. Qué preciosas palabras, aleluya. ¿Qué mayor salvación, qué mayor certeza podemos pedir que Dios envíe a su propio Hijo para que nos perfeccione y nos dé vida eterna y el privilegio glorioso de vivir para siempre con Él en el cielo? El privilegio glorioso de gobernar y de reinar con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos levantan sus manos y le dan gloria al Señor? Sienta su presencia ahí en el lugar donde está. Dios es soberano, bendito sea su nombre. Hermanos, pero esto nosotros lo recibimos, como dice la Escritura, todo por fe, porque nadie ha visto a Jesucristo de nuestras generaciones. Pero tenemos la fe y la certeza de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Note entonces, en segundo lugar, quiero hablar de la provisión de esa fe. La fe produce buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Vean lo que dice Santiago. Vamos a estudiar a Santiago ahora. Capítulo 2, versículos 21, 22 y 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Lo está diciendo ahí, una pregunta. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué precioso ejemplo de la fe. Abraham, nuestro padre, nuestro patriarca. Hermano, hay dos preguntas que todo creyente debe hacerse. Fíjese bien lo que voy a decir. Hay dos preguntas que todo creyente debe de hacerse. Número 1, ¿puede una persona tener fe y no hacer buenas obras? Número 2, ¿puede la fe sin buenas obras salvar a una persona? ¿Cómo es que se salvan las personas? Hay una cierta controversia cuando no entendemos muy bien la palabra de Dios. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele por qué. Fíjese bien, toda persona inteligente que sea honesta sabe que la respuesta a estas dos preguntas es un no enfático. No puede. Una persona que realmente crea en algo, hace algo. Si es así, entonces quiere decir, actúa. Pero millones de personas profesan en la fe de Cristo, hermano, y pertenecen a la iglesia y aún así no viven para Cristo. Viven para el mundo y para sí mismas.
¿Por qué le digo esto? Porque las han bautizado, se han sumado a la membresía de una iglesia y asisten a los cultos de adoración, pero hacen lo que quieren, cuando quieren. Sencillamente viven como los demás del mundo, dice su palabra. La única diferencia, hermanos, entre la vida de cada una de esas personas y la de los incrédulos es que en ocasiones esas personas se levantan un día domingo por la mañana y asisten a la iglesia al culto. Entonces hay poca diferencia, si es que hay alguna, entre su conducta y las conversaciones durante la semana que hay entre el mundo y esa persona que dice que cree en Cristo. Hermano, es lamentable. Y yo hablo de estas cosas, hermano, y de esta manera porque estoy observando lo que el apóstol Santiago está preguntándose aquí en estos versículos que estamos leyendo de Santiago 21, de Santiago 2. ¿De qué le sirve a un hombre que diga que tiene fe y no haga buenas obras? Dice, ¿de qué le sirve? ¿Su fe puede salvarlo? Hermano, es una pregunta que tenemos que responderla nosotros en esta mañana. Note dos elementos significativos. La pregunta es, ¿de qué le sirve a un hombre que diga que tiene fe y no haga buenas obras? ¿Su fe puede salvarlo? Dice el apóstol Santiago. Yo quiero mostrarle dos elementos muy significativos. El hombre dice que tiene fe, pero solo es lo que él dice. O sea, yo puedo decir sí tengo fe, pero es nada más propias puras palabras. No estoy demostrando que es realmente lo que yo estoy diciendo una realidad. Son puras palabras, porque esa persona no hace nada para demostrar que realmente sí cree en Cristo. O sea, él no vive para Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Él no vive de un modo justo y piadoso en este mundo, buscando la aparición gloriosa del gran Dios, como lo hacen muchos, y buscando a nuestro Salvador Jesucristo. No vive de esa manera. Entonces su fe es solo una fe de discurso y no una fe de conducta, no una fe de vida. Gloria al Señor. Su fe es solo una fe de profesión, mas no es una fe de posesión, que es diferente. Ahora, fíjese cómo llama a este tipo de fe la Escritura. Dice el versículo 17 que es una fe muerta. Alabado sea Jesucristo. Que nuestra fe no sea una fe muerta. Esa es una fe muerta. Y la llama muerta en 3 veces ahí en ese versículo. Es decir, que cuando dice que es muerta, que está diciendo que nada más es una fe vana, vacía y sin provecho. Y allí nos da el ejemplo de Abraham, el que acabamos de leer, que demostró su fe con sus obras. Ahora, hermano, yo estoy claro que este ejemplo de Abraham, y yo quiero parar un momento ahí para explicárselo. Yo creo que este ejemplo de Abraham del versículo 17, creo que el que estábamos leyendo, hermanos, lo encontramos, en el versículo 21, ocasiona grandes problemas a algunas personas porque al parecer, hermanos, dice que cuando Abraham ofreció a Isaac en obediencia a la orden de Dios, fue cuando Abraham fue justificado. Es decir, Abraham fue justificado por sus obras. Y yo pregunto, ¿un hombre justificado por sus obras? Santiago lo estaba preguntando. ¿Es eso lo que quiere decir ahí el libro de Santiago? Definitivamente no, no es justificado por sus obras. Lo que Santiago expresa es que Abraham demostró que él estaba justificado ya. Alábelo. Él demostró que estaba justificado por lo que hizo, por sus obras. En cuanto a la fe de Abraham, hermano, se demostró que era una fe verdadera y viva por las obras que él hizo. ¿Cómo sabemos que eso es lo que Santiago quiere decir en realidad? Porque Santiago mismo lo dice. La fe de Abraham actuó juntamente con sus obras. Alábelo. Con sus obras. Versículo 22. Es decir, hermano, su fe, la fe de Abraham actuó y fue demostrada con sus obras. Es como cuando usted dice, yo tengo fe que voy a conseguir algo, pero no lo busca. Tiene que buscarlo porque esa es la demostración de que por fe usted lo va a encontrar. Gloria al Señor. Abraham nos demuestra eso a través de las lecturas que estamos haciendo, porque por sus obras, hermano, se perfeccionó la fe de Abraham. Era la fe la que se estaba perfeccionando por las obras. Es decir, una fe terminada, una fe completa, llevada hasta el final. O sea, se probó la fe de Abraham, se demostró que era una fe completa, una fe verdadera y una fe viva, una fe que obra, hermano, completa y terminada y que termina su trabajo. Esa es una fe viva. Ahora, si una fe no obra, una fe no actúa, no es completa y no termina su trabajo, dice la Biblia y lo dice Santiago, entonces esa fe es muerta, una fe incompleta, no terminada, no demostrada.
No es ese el tipo de fe que Dios quiere que tengamos, aleluya. Grábeselo en su mente en esta mañana. Ahora bien, note que la fe de Abraham cumplió con la escritura. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras que decían, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 15 de Génesis. Imagínese usted, si usted va a la historia y hace un análisis profundo, usted se da cuenta que Génesis 15, hermano, esas palabras que están declaradas ahí, habían sido declaradas 30 años antes de que Abraham ofreciera a Isaac. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios pronunció que Abraham fue justificado y salvo 30 años antes de ese suceso al que se refiere Santiago en los capítulos que acabamos de leer. El apóstol declara entonces sencillamente que cuando Abraham ofreció a Isaac, estaba demostrando su fe. De hecho, hermano, no hay posibilidad alguna de que Abraham hubiera ofrecido a Isaac a menos que Abraham haya creído en Dios en primer lugar. Si él no creía en Dios, no iba a obedecer a la palabra que el Dios le había dado, aleluya. La razón por la cual entonces Abraham ofreció a Isaac fue porque él sí creía en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Aleluya. Él creyó, por consiguiente hizo lo que Dios le dijo. Así sucede con cualquier persona. Si una persona cree en Cristo, hace lo que Cristo dice. Sigue a Cristo, gloria al Señor. Si una persona no cree en Cristo, no hace lo que Cristo hace, ni tampoco sigue a Cristo. Hace lo que le place, no sigue a Cristo, hermano. Note que a Abraham se le llamó el amigo de Dios. Por eso es que se le llama el amigo de Dios. Esto quiere decir que Abraham tenía, hermano, una gran relación con Dios. Él creyó con Dios y anduvo en comunión y fraternidad con su Dios, con nuestro Dios. Él fue siguiendo a Dios y viviendo para Dios. Aleluya. Hermanos, entonces está claro que la fe sin obras es una fe muerta. Tiene que obrar en fe usted para que su fe sea viva. Tiene que tomar en cuenta esto que estamos estudiando. Es una fe inactiva, la fe que no actúa de esa manera y sin valor. Porque la fe verdadera es una fe activa, una fe viva, una fe que se prueba por sí sola, viviendo para Cristo y obrando para Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. Hermano, no tiene aliento, un cuerpo muerto. No se mueve, no actúa, no vive, por consiguiente no obra ese cuerpo. Está vacío, totalmente inútil y sin valor. Es un cuerpo muerto. Así es que hay que aprender en esta mañana, hermanos, aprendamos a obrar en fe. Si aprendemos a obrar en fe, vamos a recibir en fe lo que nosotros estemos esperando. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero fíjese usted que esa fe puede ser vulnerada si no nos ponemos al cuidado. La Biblia nos enseña ahí mismo en Judas que nuestra fe puede ser golpeada cada momento de nuestra vida. Puede ser intencionalmente herida para que nosotros nos quitemos de esa fe. Pero dice el apóstol en Judas que nosotros debemos de persistir en la fe. Judas capítulo 1, 19, 20 y 21. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Hermanos, hay que persistir en la fe. Yo le digo, hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales por todos lados nuestras mentes son bombardeadas con enseñanzas erróneas, equivocadas, y ya la gente no sabe cuál es la verdadera, cuál es la falsa, y ya no hayan para dónde ir. Es por eso que vemos tantos creyentes desviándose de la presencia de Dios y yendo por caminos equivocados. Nosotros tenemos que saber que el camino que estamos nosotros circulando, hay señales, aleluya, como las señales que usted encuentra en las carreteras hoy en día. Si usted encuentra en la carretera una señal que dice advertencia, está, pare, tiene que parar. Si usted ve que hay una advertencia que dice ceda el paso, usted lo tiene que ceder, porque si no, usted va a pagar consecuencias. En el camino del Señor hay señales.
Hay señales que muestran, hermanos, el verdadero camino. Y esa señal que nosotros vemos es la palabra de Dios. Es la vida, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un solo camino por el cual debemos de circular en fe. Y ese camino se llama Jesucristo. Hay muchos caminos que dicen que conducen al cielo, pero no son verdad. Esos caminos no conducen al cielo. El único camino que conduce al cielo se llama Jesucristo. Por eso, hermanos, hay que persistir en nuestra fe. Eso quiere decir mantenernos firmes en nuestra fe, porque el diablo levantará falsos maestros para engañar aún a los que hemos sido escogidos. Hermanos, los falsos maestros ocasionan divisiones entre la gente de Dios dentro de la iglesia. Y existen por lo menos 3 formas en las que generan divisiones este tipo de personas. Sus falsas enseñanzas presentan al mundo una cristiandad dividida, porque eso es lo único que saben. Dios siempre tendrá, sí, hermanos, sus maestros verdaderos que proclamamos la verdad de su Hijo y de su propia palabra, que hablamos con la verdad de la palabra de Dios. Cuando los falsos maestros niegan la deidad de su Hijo Jesucristo, la deidad de Dios y la palabra de Dios, le están mostrando al mundo una iglesia dividida. Y eso no es lo que nosotros enseñamos ni lo que queremos que la gente aprenda. Hermanos, los falsos maestros dividen a la iglesia ocasionando daño y dolor en los corazones de los creyentes verdaderos, porque su Señor y su iglesia están siendo avergonzados. Sí, así lo digo yo y lo dice la palabra de Dios. Además, los falsos maestros, hermanos, ocasionan desunión entre los creyentes maduros y los seguidores de esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque los creyentes verdaderos nunca vamos, hermanos, a considerar ni nunca nos vamos a llevar bien con las falsas enseñanzas. Las vamos a refutar, las vamos a combatir, las vamos a destruir en el nombre de Jesús. Porque de hecho, hermanos, la Biblia lo dice, Cristo lo dijo y sus apóstoles, ellos declararon enfáticamente, hermanos, que los creyentes, nosotros los que hemos creído en Él, los que somos verdaderos, debemos de oponernos a las falsas enseñanzas y hacer todo lo que podamos para librar a la iglesia de los falsos maestros. Y lo vamos a hacer hasta el día que el Señor nos levante. Por lo tanto, hermanos, los falsos maestros siempre ocasionan división entre aquellos que siguen las enseñanzas y aquellos creyentes maduros, que están arraigados en la verdad de Cristo y de la palabra de Dios. Ahora, note que los falsos maestros tienen mentalidad mundana, dice Judas. Son sensuales, son carnales, tienen mentalidad mundana en 2 sentidos. Porque los falsos maestros creen, hermano, que el hombre debe forjar su propio camino a la aceptación de Dios. Enseñan, hermano, que el hombre debe ser bueno, que debe de hacer el bien, que debe de mantener ciertos rituales y ordenanzas, que debe de cumplir con las reglas y leyes de su iglesia. Entonces, si el hombre hace todo esto, se gana el favor de Dios. Pero déjeme decirle que estas enseñanzas están centradas en el hombre y en este mundo, en lo que el hombre puede hacer para volverse aceptable ante Dios. Esas enseñanzas honran al hombre en lugar de honrar a Dios. Por lo tanto, hermano, el falso maestro alcanza al hombre participando en los placeres del hombre. No ve nada malo ese falso maestro en la búsqueda de los placeres y de las posesiones del mundo. No ve nada malo en unirse con personas de comportamientos mundanos, en costumbres mundanas, en conversaciones mundanas. Ellos no ven nada malo de eso. No ven nada malo en la búsqueda de las cosas de este mundo, cuando la Biblia dice que no amemos las cosas de este mundo, las posesiones, los reconocimientos, el honor, el dinero, las riquezas. Amado, el falso maestro cree que el hombre es salvo y se vuelve aceptable ante Dios al mantener los rituales y reglas de las iglesias. Como por ejemplo, si se bautizó, si tuvo la circuncisión, si se confirmó, si participa en la cena del Señor, si asiste a los servicios cada vez que le es posible, con eso basta. Entonces los falsos maestros creen, hermanos, que una persona es aceptable a Dios si ha hecho todas estas cosas, porque las miran como obras, entendiendo mal la palabra de Dios, sin importar la clase de vida que esa persona está viviendo. Y eso es lo incorrecto. Estos falsos maestros piensan que lo que importante es lo que el hombre hace con su espíritu. Que un hombre toma su espíritu y cree que Jesucristo, cree en Jesucristo y es bautizado. Solamente cree y eso es todo. Bautízate y se acabó. Si lo hace, entonces Dios le tiene consideración y lo comprende cuando se desliza en un pecadito por acá y en un pecado por allá.
Eso no es lo que enseña la Biblia. El hombre, hermano, está eternamente seguro cuando escucha esas enseñanzas, seguro porque cree y ha sido bautizado. Y si usted habla con ellos, están tan seguros de que haciendo lo que sea, ellos ya fueron salvos y van para el cielo. Hermano, la vida de este hombre puede ser mundana tan solo porque ya ha hecho estas dos cosas. Ahora, note, hermano, cuán sensual y cuán carnal, cuán mundana son estos tipos de enseñanzas. Dice poco sobre el arrepentimiento y de la santidad y de la vida apartada del mundo. Eso es lo que nosotros enseñamos. Arrepentimiento apartado del mundo para vivir en santidad para Dios. La Escritura dice que los falsos maestros no, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que dice la Escritura. Esos falsos maestros no tienen el Espíritu de Dios. O sea, no importa lo que ellos piensen o digan, el Espíritu que ellos tienen no es el Espíritu Santo de Dios. El verdadero Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo vino en carne a la tierra, que su encarnación es realidad. Si un maestro tiene el Espíritu de Dios dentro de él, entonces confiesa, hermanos, claramente la encarnación de Jesús. La maravillosa verdad, hermanos, de que Dios se hizo hombre y vino a la tierra para salvar a la humanidad. Entonces, el Espíritu de Dios no puede confesar otra cosa, no sea solamente la verdad. Por lo tanto, todo maestro que tenga el Espíritu de Dios confesará esa misma verdad. Si confiesa otra cosa, entonces el Espíritu que está dentro de ese maestro no es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante tantas falsas enseñanzas que nosotros estamos mirando? Hermano, debemos, dice la Biblia allí, el apóstol dice que debemos nosotros estar alertas. Hermanos, debemos de orar, debemos de edificarnos unos a otros, por tanta falsa enseñanza. Debemos de construir nuestras vidas sobre nuestra santa fe en Jesucristo. Es decir, debemos estudiar, debemos meditar, hermano, debemos de aprender, debemos de memorizar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que escuchar otras cosas si no es la palabra de Dios? También dice que nos debemos de mantener en oración en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? En el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Tercer lugar, la Biblia nos declara que hay una necesidad de amor en todo el mundo. Había y hay una necesidad de amor. Primero, Dios nos ama. Primera de Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, fíjate bien, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver a Jesucristo tal y como es Él? Oiga, lo podemos lograr si lo aceptamos y vivimos una vida consagrada para Él. Hermano, este es el gran privilegio del hombre, del gran amor de Dios. El gran privilegio de ser llamados, hechos hijos de Dios. Hermano, piense cuán asombroso es esto, ser llamados hijos de la majestad suprema del universo, de la inteligencia suprema del universo, del poder supremo que creó todas las cosas. O sea, no hay mayor privilegio que el ser llamado hijo de Dios. Ahora, note usted que es el amor de Dios el que ha investido al hombre. Es el amor de Dios. No es otra cosa. El amor de Dios es el que invistió el privilegio de adopción sobre nosotros. Aleluya. Hemos sido hechos adoptados hijos de Dios. Ningún hombre es el hijo de Dios por cualquier mérito u obra propia. No. El hombre se ha rebelado en contra de Dios. El hombre ha elegido ir por su propio camino, dice la Escritura ahí. Ha elegido ir por su propio camino en la vida y hacer sus propias cosas. Ha querido tener en poco, hermano, o nada que ver con Dios. Él no le importa ya a Dios. Se ha desobligado de las relaciones, de las restricciones que Dios ha puesto sobre su vida. Ha preferido hacer su propio camino en la vida. Ha desobedecido en su totalidad a Dios, la humanidad completa. Hermano, es esto lo que hace que el amor sea tan increíble, el amor de Dios. Hermano, fue mientras nosotros nos rebelamos, mientras nos oponíamos a Dios, mientras éramos pecadores y enemigos de Dios, mientras estábamos en contra de Dios, mientras estábamos con ira y enemistad con Dios, mientras no queríamos saber nada de Dios,
fue cuando Él nos embistió de su amor y por eso lo adoramos y le glorificamos su santo y poderoso nombre. Cuando más nos revelamos fue cuando Él nos embistió de su gran amor. Romanos 5, capítulo 5, versículo 6 lo dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dele gloria, un gloria grande al Señor en esta mañana. Hermano, note que el amor de Dios es haber dado a su Hijo en rescate por el mundo. Dios nos embistió de su amor sobre nosotros, entregando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Hermanos, sabemos que Dios nos ama porque Él ha entregado a su propio Hijo para que muriera por nosotros. ¿Qué más ejemplo, qué más demostración de amor queremos? Es la muerte de Jesucristo lo que hace posible que nosotros nos volvamos hijos de Dios. ¿De qué manera? Cuando Jesucristo cargó nuestros pecados sobre sí, quitó nuestros pecados de nosotros. Ahora, cuando Jesucristo murió y pagó la pena por nuestros pecados, quitó la pena de nosotros. Cuando Jesucristo murió y pagó, hermano, esa pena, hermano, de nuestros pecados, quitó de nosotros el pago que habíamos que nosotros que pagar. Por lo tanto, Dios puede recibirnos como hombres y mujeres justos, como si estuviéramos libres de pecados, aleluya. Porque cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, note usted, Él quitó el pecado de nosotros, nos liberó del pecado. Por tanto, Dios puede aceptarnos en su familia, en la familia de Dios. Hermano, Dios puede aceptarnos como sus propios hijos. Dele gloria al Señor. Ahora ya no somos descarriados, somos hijos de Dios. Él nos acepta por la obra de su Hijo. Note usted lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en Jesús y obedecen a Jesús? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Dele gloria al Señor. La presencia de Dios está con nosotros en esta mañana. Estoy seguro que no solamente yo la estoy sintiendo, gloria al Señor. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un gran privilegio único para el creyente, hermanos. Lo dice allí la Escritura. No es para nadie más. Es para nosotros los creyentes, solo para el creyente. Por eso, hermano, el mundo no conoce al creyente. No lo comprende al creyente. El mundo nos ignora. El mundo nos ridiculiza y nos persigue. El mundo no los conoce ni los comprende a nosotros porque nosotros nos separamos de los placeres y de las cosas de este mundo. Porque nos negamos a sí mismos y vivimos en sacrificio para poder, hermano, llevar adelante el mensaje de Cristo al mundo y satisfacer las necesidades de los desesperados de este mundo. Hermano, el mundo no nos conoce porque vamos tanto a la iglesia y hablamos tanto de Cristo. Recuerde algo interesante, de que el mundo no conoció a Jesucristo. El mundo no nos conoce porque el mundo tampoco conoció a Jesucristo. No conoció a Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios vino en persona al mundo, hermano, pero el mundo no lo conoció, lo rechazaron. Ahora bien, si el mundo rechazó a Jesucristo, el propio Hijo de Dios, es probable que te rechacen a ti, a los hijos adoptados por Dios. El mundo no comprende la naturaleza de los creyentes, no comprende que somos los hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Que no podemos vivir otra vida más que la de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes conocemos a Dios en todo su amor, en toda su majestuosidad de su ser. Esto es lo que el mundo no comprende, que somos los verdaderos hijos de Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Por último lugar, note que Dios nos llama a amar a los demás, porque todas esas cosas puede ser que nos separen de esa gente y puedan crear división en nuestro corazón. Pero el Señor nos llama que debemos de amar a los demás. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Note que claramente dice la Escritura que amarnos unos a otros demuestra que somos nacidos de Dios y que conocemos a nuestro Dios. Ahora, note que Dios es amor. Su verdadera naturaleza es amor. Por lo tanto, si una persona ama a Dios, se convierte en una persona que ama, toma la naturaleza misma de Dios
y la demuestra al resto de la humanidad. Si una persona realmente ama a Dios, entonces hace lo que Dios hace, amar a las demás personas, a todas las personas. Note lo que exactamente dice este versículo. Cuando nos amamos unos a otros, la gente ve dos cosas y quiero que usted las mire también. Cuando nos amamos unos a otros, la gente ve que somos nacidos de Dios. Ven que tenemos la naturaleza de Dios, que Dios nos ha colocado, hermanos, su naturaleza divina en nosotros. ¿Cómo es que ven la naturaleza de Dios en nosotros? Porque nuestro amor, por medio de nuestro amor, nos ven hacer lo mismo que hace Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Amar a toda la gente sin importar quiénes sean y cómo están, cómo viven. Debemos de amar a nuestros propios enemigos, lo dice la Escritura. Ahora, la otra cosa, la gente ve que conocemos a Dios, hermanos, ven que hemos estado hablando con Dios y aprendiendo sobre Él, que estamos haciendo lo que Dios dice, hermano, o sea, vivir fielmente su palabra. Ven que conocemos a Dios, que tenemos comunión con Él, que verdaderamente la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Eso es lo que el mundo tiene que ver. Ahora, note también lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo podemos saber si una persona no conoce a Dios? Porque también dice del que conoce y del que no conoce. Dice que la podemos conocer porque esa persona no ama. Si no ama a esa persona, entonces no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No vive como vive Dios. No demuestra amor por otras personas. No demuestra preocupación y cuidado y no ayuda ni ministra las necesidades de la gente. Entonces, no bendice a otras personas. Al contrario, le está haciendo daño, le ocasiona dolor y las destruye. Esto no es la naturaleza de Dios ni de la que yo estoy hablando, porque Dios es amor y Dios bendice, construye, edifica y no destruye. Para concluir, hermanos, note que se me fue el tiempo y quiero concluir con estas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor, si tuvieres amor los unos con los otros. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Si Dios nos amó cuando nos oponíamos a Él y hacíamos cosas en su contra, cuando le desobedecíamos, cuando lo ignorábamos, entonces no hay persona a la que nosotros no podamos ni deberíamos amar. Si Dios llegó al punto de entregar su propio Hijo para que muriera por nosotros, entonces nosotros debemos llegar al punto, hermano, de amarnos los unos a los otros sin hacer acepción de persona. En esta mañana yo te invito, hermano, a que hagas uso de tu fe, a que tú persistas en tu fe, hermano, a que vivamos una vida consagrada, una vida en fidelidad. Solo aquellos que creen y viven fielmente a Dios en santidad, hermanos, son hechos llamados hijos de Dios. Si en esta mañana quieres hacer tu decisión de recibir a Cristo, de acercarte a Cristo, lo puedes hacer. Inclina tu rostro y oremos. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza preciosa que tú nos has dado. Padre Santo, que podamos demostrar, Señor, lo que hemos aprendido lo vamos a poner en práctica en nuestras vidas. Que le enseñemos al mundo del amor que hay dentro de nosotros, que es Jesucristo tu Hijo, Señor. Mira aquellas personas, Señor, aleluya, que en esta mañana están haciendo la decisión de aceptarte como tu Salvador, como su Salvador. Padre, te pido que perdones sus pecados, que pongas su nombre en el libro de la vida. Padre, y que les ayude, Señor, a vivir una vida en santidad. Padre mío, te pido por aquellos que se están reconciliando. Padre, que los recibas, Señor, que tomes en cuenta esa decisión que ellos han hecho en esta mañana, Padre. Te ruego por la iglesia El Tabernáculo, Padre, que tú bendigas el liderazgo, Señor, que tú le des dirección a ese liderazgo, que tú los guíes con tu Espíritu Santo, Padre, para que lleguemos al término de lo que tú quieres que nosotros hagamos, que conduzcamos al pueblo hasta la gloria eterna. Padre, te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia El Tabernáculo. Les amamos. Seguimos adelante en el nombre del Señor.